Hola hermanos, el día de hoy, 2 de junio del 2025, pues les cuento que es lunes de la séptima, la última semana de la Pascua de este año 2025. Bueno, estamos ya con la mirada puesta en Pentecostés, en la celebración del próximo domingo, la vigilia, lógicamente, el próximo sábado. Bueno, entremos. Hoy es día de los santos Marcelino y Pedro. En el año 304, en Roma, en el 303 ha comenzado pues la persecución de Diocleciano y pues lamentablemente estaba siendo de las últimas grandes persecuciones, la última gran persecución y una de las últimas grandes masacres que ocurren en Roma, ¿no? Luego ya vendrá la época de Constantino, lógicamente. Miren, es que el imperio en ese momento Diocleciano había dividido en 4 partes, había una tetrarquía, había un César y un Augusto en cada parte del imperio, en el oriente y en el occidente. Ya aparece entonces en el occidente es César, Constancio Cloro, que es el papá de Constantino. Entonces había un respeto para los cristianos en la zona de Hispania, de la Galia y todo esto, pero en la parte de Roma no tanto. Entonces, lamentablemente, uno de los edictos, hubo 4 edictos que promulgó Diocleciano, que van a significar sobre todo la pérdida de los obispos, de los presbíteros y demás, ¿no? Y entonces de ahí vendrá el asunto. Por eso es que muchos sacerdotes, muchos obispos, papas, van a morir en esta época. Entonces, fíjense bien, un sacerdote de ahí de la ciudad de Roma que se llamaba Marcelino, pues termina en la cárcel, ¿no? Y ahí, nada, no quiere ceder bajo ninguna presión, le ofrecen de todo, no, 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 no. Y bueno, resulta ser que allí se encuentra en la cárcel con Pedro, que Pedro evidentemente no es San Pedro, bueno, sí es San Pedro, pero no San Pedro, el apóstol, que es exorcista. Sí, sí, en aquellos entonces existía, sigue existiendo, ¿no? En cada diócesis debe haber un exorcista, pero aquí era uno de los ministerios que se le entregaba a los que se preparaban para el sacerdocio. Pues bueno, y entonces, fíjense, en la cárcel logran muchísimas conversiones y parece ser, hay muchas cosas que son probablemente un poco legendarias, ¿no? Pero muchos milagros y la curación incluso de la hija del carcelero. Y entonces, evidentemente, el juez, ya viendo todo esto, ¿no? Se da cuenta que tiene que eliminarlos, ¿no? Y aquí es donde entra que tenemos el testimonio que va a contar el Papa Dámaso. Entonces, Marcelino y Pedro son torturados, los llevan a un bosque, entonces que se conocía en ese momento con el nombre de la Selva Negra. Y entonces los quieren ahí humillar hasta el final. Los pusieron a excavar su propia tumba, eso es lo que dicen las hagiografías, y luego los decapitaron. Bueno, evidentemente se ha cometido una grandísima injusticia, ¿no? Pero eso de llevarlos al bosque también parece ser un mecanismo para que no sea tan evidente lo de la ejecución en contra de ellos. Pero parece ser que aquí hay una situación que no está de todo. Fíjense, entonces, ¿qué es lo que hay detrás? O de cómo sabemos la historia del lugar y todo el asunto. Porque había una señora romana que se llamaba Lucila, que mucho después se da cuenta del lugar del martirio y entonces encuentra los restos de Marcelino y Pedro. Y entonces, por eso, la Selva Negra, como se llamaba en aquel momento, pasó a llamarse Selva Cándida, ¿eh? Silva Cándida. ¿Ya? Fíjense, de hecho, es interesante porque Humberto de Silva Cándida, por ejemplo, el cardenal que lleva ese título honorífico, ese va a ser una de las razones por su temperamento de la ruptura con los ortodoxos. Pero bueno, ya les digo. Y entonces, ahí se construye en la Vía Casilina había un doble laurel por el martirio de ellos, y ya les digo, bueno, entonces el Papa Dámaso va a componer unos versos, a partir de ahí le va a incluir a los dos nombres juntos en el canon de la misa, ¿no? San Marcelino y San Pedro, entonces por eso aparecen mencionados en el canon romano. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Vamos un poco rápido. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 1 al 8. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galacia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró allí unos discípulos y les preguntó, ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron, ni siquiera hemos oído decir que existe el Espíritu Santo. Pablo replicó, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, el bautismo de Juan.
Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, veamos. Recuerden que como el sábado no hemos podido seguir la secuencia porque era la fiesta de la visitación y entonces, ¿cómo se llama? Que nada, no podemos hacer la conexión de lo que pasó, porque la figura de Apolo, pues nos la hemos saltado. Recuerden que Priscila y Aquila son los que se van a encargar, los amigos de Pablo, ¿no? Se van a encargar de ayudarle a Apolo, que era un excelente predicador, probablemente alejandrino. A él se le atribuye hoy en día el tema del libro, de la carta a los hebreos, ¿no? Y entonces, bueno, pero igual, entonces Pablo se da cuenta, Apolo está en Corinto, ¿para qué voy a estar yo ahí si está ese buen muchacho por allá? Vámonos. Y se va entonces hacia las regiones altas de Galacia y de ahí la carta a los Gálatas, ¿no? Y Frigia, bueno, igual. El asunto es este, ¿no? Es interesante. Se encuentra con un grupo de discípulos. ¿Cómo es que son discípulos? Y no han oído hablar del Espíritu Santo. Y no han sido bautizados. O sea, miren, yo cuando leo esto me pongo a pensar en ese montón de gente que se dice cristiana, que se dice católica, pero que en la práctica pues vamos, no son nada, ¿no? O sea, es decir, es este poco compromiso y este poco sentido. Ni siquiera hemos oído hablar del tal Espíritu Santo, oiga. Ya ven, pues fíjense, el gran desconocido, el Espíritu Santo, Dominum et Vivificantem, ¿se acuerdan de ese documento del Papa San Juan Pablo II? Sobre el Espíritu Santo. El Papa gira en torno a esto, ¿no? De hecho, hay un capítulo en el que prácticamente él va haciendo darnos cuenta que es el gran desconocido del Espíritu Santo. Sí, es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Sí, sabemos que hace maravillas. Y literalmente, académicamente decimos que es el que inspira a la iglesia, sostiene a la iglesia. Pero hombre, la experiencia espiritual, la experiencia de la vida, de la gracia, es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ustedes dirán, padre, pero yo ya me bauticé. Sí, pero precisamente es el don del Espíritu el que podamos renovar nuestro bautismo y que podamos una vez más darnos cuenta que, ok, una cosa son nuestros inicios y probablemente a veces son un poco incipientes, son frágiles, no son del todo maduros, claro, pero otra cosa es que sigamos en esto, ¿no? Y no nos demos cuenta que tenemos cada día que profundizar más en el don del Espíritu Santo. Bellamente nos dicen que en esta región Pablo estuvo 3 meses y predicó con toda libertad. Bueno, ojalá que así fuese siempre, pero ya sabemos las situaciones que estamos viviendo en muchas partes del mundo donde la predicación no es libre. Tenemos mucha oposición. Bueno, pero hay que pedir esa libertad de religión, la libertad de poder anunciar a Cristo. Bueno, vamos al Evangelio. Ay, Señor, qué Evangelio. Juan capítulo 16, versículos del 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús, ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La última frase llena, llamémosle así, de una profundísima esperanza, ¿no? Escuchar, yo he vencido al mundo. Escuchar esto de parte del Señor Jesús realmente nos viene bien, ¿no? Porque tenemos tanta tribulación y tanta necesidad y nos damos cuenta de que a veces, lamentablemente, nosotros sucumbimos muy frágilmente. Termina con esto también el capítulo 16 del Evangelio de Juan, ¿no? Ya mañana comenzamos a leer el capítulo 17. Que es la oración sacerdotal, y es el último capítulo antes de entrar en la pasión. Entonces, no, ahora sí sabemos, ahora sí creemos que has venido de Dios, porque estás hablando claro. Pero no, recuerden que esto, el capítulo 15, 16 y 17, lo debemos entender como que Jesús va subiendo hacia Getsemaní, ¿no? Ha salido del cenáculo, el final del capítulo 14, y ahora va subiendo hacia Getsemaní. Pues no, a la hora de la verdad es cuando aparezcan aquel montón a querer capturar al Señor Jesús. Si te he visto, no te conozco. Y se van a perder. Entonces, claro, qué bonito en los momentos de
de la alegría, en los momentos en los que llegamos a atisbar un poquito, a rozar, a rasgar un poco del conocimiento que se nos transmite. Pero luego cuando viene la prueba, ¿no? Ese es el problema. Necesitamos pedir. Ya, no necesitas que nadie te pregunte. Ya nosotros, ya llegamos. Cuidado, nunca nos confiemos en eso. Sí, después de un retiro espiritual, después de un momento de gracia, sentimos que nos tragamos el mundo. Hoy sí le voy a dar con todas ganas. No. Miren, esto de perseverar fielmente es una actitud, es una manera de vivir, no es únicamente un sentimiento. Y por eso hay que tenerle mucho cuidado. Esos sentimientitos que a veces pululan, que se nos pueden dar, pero que no son suficientes. Madurez, mucha madurez, la necesitamos. Para eso hay que pedir el Espíritu Santo. Ven, Espíritu de vida, océano de clemencia, llénanos de tu ciencia, de tu amor y tu alegría. Danos la dicha de unirnos en el mundo como hermanos. Defiéndenos, soberano, del cáncer del egoísmo. Tú que eres revelador de los misterios profundos, tú que renuevas el mundo en el soplo del Creador. Hincha nuestras velas quietas con el soplo de tu aliento e impúlsanos con el viento que nos lleva hacia la meta. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de los santos mártires, Marcelino y Pedro, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Sí, Cristo ha resucitado y verdaderamente ha resucitado. Pero esta semana, a pedirlo mucho, envíanos, Señor, tu Espíritu que renueve nuestros corazones, que renueve la faz de la tierra. Feliz lunes para todos.